Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ver el contenido de la semana número 1 del curso Seminario sobre Derechos Civiles y Políticos. Acordémonos que como es un seminario, nosotros vamos en el transcurso de este curso a realizar un trabajo de investigación utilizando todas las herramientas que nos da la universidad para realizar un trabajo de seminario que es muy parecido a trabajar una tesis. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transcurso de este semestre ustedes deben, en este seminario, realizar un trabajo de investigación con todas las formalidades, utilizando el método de investigación y proyectos dominó. Y como es un seminario sobre los derechos civiles y políticos, debemos saber a qué se refieren estos derechos civiles y políticos. Para ello, en esta semana vamos a ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Necesito que ustedes también en el transcurso del semestre estudiemos todos los temas relacionados a los derechos civiles y a los derechos políticos. Como manera de introducción en este curso, vamos a ver este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hay más documentos. También tenemos derechos civiles y políticos normados por nuestra Constitución. Entonces, antes de iniciar el trabajo en sí de la investigación para lograr tener buen término en este seminario, debemos de conocer ciertos documentos importantes para poder localizar o escoger un tema para poder realizar este seminario. Dado estas situaciones, entonces vamos a darle una revisada al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Objetivo general de la clase número 1. Asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y objetivo específico, que el estudiante entienda el significado y la profundidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1966. Vamos a revisar su preámbulo. Los Estados parte en el presente pacto, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos, igualdades e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Entonces, en este preámbulo, los Estados parte deben de, en base a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, ¿cuáles son esos principios? Nos habla de la libertad, de la justicia y la paz en el mundo. Acordémonos que estos principios son principios fundamentales de derechos humanos avalados por los países partes. Entonces, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo número 1 nos dicta: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.
en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Número 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. Bueno, analicemos pues. Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos está indicando que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. O sea, que el pueblo debe escoger libremente su condición política. Tienen que dar los lineamientos en total libertad del desarrollo económico, social y cultural. También nos indica que para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de su riqueza y sus recursos naturales. Esto es con total libertad. Cualquier pueblo debe y puede disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales. Necesito que ustedes lean todo el artículo completo, todos los artículos completos. Por cuestiones de tiempo nos vamos a dirigir al artículo número 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual nos indica que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contrarias en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Entonces, aquí nos habla y nos indica que los Estados partes no pueden estar utilizando ningún tipo de discriminación, tanto por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión u origen social. También este Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos nos indica que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Aquí quiere decir que todos los Estados partes no pueden someter a torturas, ni a penas, ni tratos crueles e inhumanos a cualquier persona. O sea, no se puede dar, y también no se pueden estar haciendo experimentos médicos y científicos sin el consentimiento de las personas. En su artículo número 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos indica que nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Y también que nadie estará sometido a servidumbre. Se van a dirigir a nuestra Constitución de la República de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala, y van a buscar los artículos relacionados a estos temas.
Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos indica también que todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. También que toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Bueno, en el artículo anterior estamos hablando del principio de legalidad y también que las personas tenemos el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Este derecho a la libertad está consagrado en el artículo número 4 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, lo leen. Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos indica en su artículo número 10 que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. Entonces, si se dan cuenta, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también nos protege esta libertad de la persona, protege la dignidad de la persona, que son pilares del ser humano, son pilares de los derechos humanos para protección del ser humano. Y también nos indica que los privados de libertad deben de estar separados, ya sea si están condenados o están en proceso, estas dos condiciones deben de estar separados, a menos que existan circunstancias excepcionales. Y también nos indica que los menores de edad que estén procesados deben de estar separados de los adultos. También, siempre protegiendo el Estado de Derecho, nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Y que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Preguntas. Pregunta 1.1. ¿Qué artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dicta? La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Pregunta 1.2. ¿En qué año se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Y pregunta 1.3. ¿Qué artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dicta? Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Muchas gracias por su atención.